Hola, bienvenidos a un nuevo video. En este video les voy a hablar sobre trigonometría. Como es un tema que vamos a comenzar, entonces voy a empezar con lo más básico de trigonometría. Entonces, para comenzar, recordemos que anterior a esto habíamos estado hablando de triángulos rectángulos. Habíamos trabajado con el teorema de Pitágoras y bueno, trigonometría se relaciona un poquito con eso. Para comenzar, recordemos que un triángulo rectángulo es cuando el triángulo tiene un ángulo recto, ¿verdad? Para comenzar. Luego, cada uno de los lados recibía un nombre particular dependiendo de su posición. Por ejemplo, tengo la hipotenusa. La hipotenusa era el lado más largo que se encontraba enfrente del ángulo recto. Entonces, como aquí está el ángulo recto, el lado que está enfrente sería la hipotenusa. Los dos lados que están a la par del ángulo recto, o sea, los dos lados que forman el ángulo recto, se llamaban catetos. Entonces tengo la hipotenusa y dos catetos. La trigonometría lo que hace es relacionarme las medidas de los lados con medidas de ángulos también. Entonces, vamos a recordar cómo se nombraban los ángulos. Un ángulo lo puedo nombrar con una letra del alfabeto griego, una letra minúscula, por ejemplo en este caso alfa. Aquí hay otra letra que es beta. Siempre voy a tener dos ángulos agudos, entonces uno en este caso lo llamé alfa y el otro que en este caso lo llamé beta. Además, le puedo poner un nombre a cada vértice. Entonces cada vértice era una letra mayúscula. Por ejemplo, este vértice es el vértice A, el B y el C. Entonces, cuando vayamos a nombrar los ángulos, puede ser de varias maneras. Uno es con esa letra del alfabeto griego, en este caso alfa. O también podría ser con la letra que está en el vértice, por ejemplo, el ángulo A, haciendo referencia a este ángulo. También podría ser con tres letras, sería B, A, C. Pueden notar que la que está en medio es la letra del ángulo, ¿verdad? Y al revés también, C, A, B, siempre y cuando verifiquemos que la del centro es la del ángulo. Lo mismo para el beta. El beta, que es este, lo puedo llamar con una letra o con tres letras. Después, el ángulo recto, que en este caso es el C, lo puedo llamar como BCA o ACB, siempre y cuando, si uso tres letras, estén en medio la del ángulo. ¿Está bien? Bueno, continuando, vamos a ver cómo nombramos los lados. Los lados también se pueden nombrar de varias maneras. Por ejemplo, con dos letras, en este caso BC, puedo hablar del segmento BC, que va desde B hasta C, que se puede escribir así o al revés, CB. En este caso, este otro es el AC o CA. Y el otro, que es BA o AB. Cualquier orden está bien. Generalmente se utiliza en orden alfabético, pero si fuera al revés, está bien también. Ahora, continuando, los lados podrían tener medidas. En este caso puede ser una letra minúscula, o sea que el lado valga C, valga A o valga B, respectivamente. En este caso se puede llamar C, B o A. Ahora, hay tres razones trigonométricas básicas que son con las que vamos a trabajar. Está lo que es el seno, el coseno y la tangente. Las razones, una razón en matemáticas es una fracción, es una relación entre un elemento y otro elemento, que se da como una fracción. Entonces, para saber cómo se calcula el seno, lo que hacemos es que vamos a dividir el cateto opuesto sobre la hipotenusa. El coseno va a ser el cateto adyacente sobre la hipotenusa y la tangente va a ser cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Ven que la forma en la que se nombra es sen de x, cos de x o tan de x. Uso x en general, sin embargo va a ser sen, cos o tan del ángulo respectivo, del ángulo que estamos hablando. En general voy a utilizar la x. Entonces vamos a ver cómo se escriben razones trigonométricas ya con un triángulo específico. Por ejemplo, con respecto al ángulo alfa, con respecto a este, sabemos que aquí abajo tengo las razones para recordar mientras las aprendemos. Y quiero calcular qué es sen de alfa. Ve que sen de alfa es cateto opuesto sobre hipotenusa. El cateto opuesto es de los dos catetos el que está enfrente. Ve que el cateto opuesto es el que está enfrente, es decir, el BC. Ahora, la hipotenusa siempre es la misma. En este caso sería AB o BA. Y eso sería el seno de alfa. Siguiendo con el cos de alfa. Vean que el cos de alfa dice cateto adyacente sobre hipotenusa. El adyacente va a ser el que está a la par.
Ve que yo tengo dos catetos. De esos dos catetos, uno era opuesto y el otro es adyacente. En este caso, el adyacente sería AC, porque ven que es el cateto que está a la par del ángulo. Entonces sería AC. Y la hipotenusa sería AB, ¿verdad? La hipotenusa siempre sería la misma. Entonces, aquí un detalle es no confundir el cateto adyacente con la hipotenusa. La hipotenusa siempre es el que está enfrente del ángulo de 90. El cateto que está a la pura par del ángulo es adyacente y el que está de frente, en este caso el BC, es el opuesto. Seguimos con el tan de alfa. Tan de alfa dice que es cateto opuesto sobre cateto adyacente. En este caso, el opuesto de alfa sería el BC. El BC que es el que está de frente. Y el adyacente sería AC. Entonces sería BC sobre AC. Ahora vamos a verlo con respecto a beta, con respecto a este otro ángulo. Entonces vamos de nuevo. Seno. El seno es el opuesto sobre la hipotenusa. Ven que el opuesto es el que está enfrente. Es decir, el lado AC. Por eso pusimos el AC arriba. La hipotenusa siempre es la misma, AB en este caso. Seguimos con el cos de beta. El cos de beta dice que es adyacente sobre hipotenusa. Ven que el adyacente es el cateto que está a la par. Entonces, de los dos catetos que está a la par sería el BC. Y la hipotenusa sigue siendo AB, ¿verdad? Vean que la hipotenusa siempre es la misma. El cateto opuesto o adyacente varía dependiendo de cuál ángulo estemos hablando. Uno más. Tangente de beta. Ven que tangente era opuesto sobre adyacente. Opuesto era AC. Adyacente era BC. Y listo. Vamos a hacer otro ejemplo, pero con números. Pues calculemos. Seno de, en este caso le llamé delta, es esta letra del alfabeto griego. Y zeta, que es esta otra letra. Entonces empecemos con delta. Entonces con respecto a delta, seno de delta sería, digo, recordemos que el seno era, aquí lo pongo, opuesto sobre hipotenusa. Entonces, con respecto a este ángulo, el opuesto es el que está enfrente, que es 12. Sobre la hipotenusa, que será 13. Claro, es que la hipotenusa siempre está enfrente del ángulo 90. Entonces, 12 sobre 13. Coseno. Coseno es adyacente sobre hipotenusa. Ven que en este caso el adyacente de delta es el cateto que está a la par, o sea, el 5. La hipotenusa siempre es la misma, 13. Tangente de delta. Tangente dice que es cateto opuesto sobre el adyacente. Ven que con respecto a delta, el opuesto es el que está enfrente, que es 12, sobre el adyacente, que es el que está a la par, o sea, el 5. 12 sobre 5. Ahora vamos a hacerlo con respecto a zeta. Con respecto a zeta. Entonces digo, zeta es este. Me coloco sobre el ángulo y voy viendo las razones. La primera dice, seno es opuesto sobre hipotenusa. Entonces digo que es el opuesto, que sería el 5, sobre la hipotenusa, que sería el 13. La hipotenusa es siempre la misma. Cos de zeta. Entonces, zeta está aquí. El cos dice que es adyacente sobre hipotenusa. El adyacente es el que está a la par. El cateto que está a la par. 12. ¿Y la hipotenusa? Pues lo mismo, sigue siendo 13. Y vamos con tan de zeta. Dice que es el opuesto sobre el adyacente. Vean que el cateto opuesto a zeta es el que está enfrente, que sería 5. Y el adyacente sería el cateto que está a la par, que es 12. Si se preguntan, ¿cómo es 12 y no 13? Pues recuerden que el que está a la par, cuando yo digo el que está a la par me refiero al cateto. Porque es que los lados que están a la par de zeta, uno es un cateto y el otro la hipotenusa. Entonces, si digo cateto adyacente es el cateto que está a la par. Si digo hipotenusa es, pues la hipotenusa, que es el que está enfrente del ángulo 90. Vamos a continuar. Un ejemplo más. Con respecto a, en este caso le llamé epsilon y gamma. Esas son estas letras griegas. Con respecto a epsilon, es esta. Digo, seno es cateto opuesto sobre hipotenusa. El opuesto de epsilon sería 20. Y la hipotenusa sería 25, pues el que está enfrente del ángulo 90. En este caso, 20 y 25 se puede simplificar. Pues lo simplificamos. En este momento me imagino que se deben de estar preguntando si hay que simplificar siempre. Pues sí, siempre hay que simplificar. Siempre, 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 siempre hay que simplificar. Vamos con el cos. El cos de epsilon. Perdón. Primero el seno. Terminemos los senos primero. Ven que el seno de gamma sería opuesto sobre hipotenusa. Entonces el opuesto de gamma es 15 y la hipotenusa siempre es 25. Simplificado, eso me da 3/5. Voy con los cosenos ahora sí.
El cos de epsilon dice que es adyacente sobre hipotenusa. El adyacente es 15 y la hipotenusa sería 25. Por eso coloqué 15 sobre 25. Que simplificado da 3/5. Ahora vamos con el cos de gamma. El cos de gamma sería adyacente sobre hipotenusa, pero ahora con gamma. Entonces, ¿quién es el adyacente de gamma? Sería 20. ¿Y la hipotenusa? 25 siempre. 20 sobre 25, que simplificado me da 4/5. Vamos con las tangentes. Tan de epsilon dice que tan era opuesto sobre adyacente. Entonces, con respecto a epsilon sería opuesto, que es 20, y el adyacente, que es 15. 20 sobre 15. Con respecto a delta, entonces me coloco en el ángulo delta. Digo opuesto, 15, sobre adyacente, que el adyacente es 20. Es 15 sobre 20. 15 sobre 20, que simplificado sería 3/4. ¿Ven? Entonces esa es la idea. De esta forma, entonces ya ahí en rojo les coloreé cuáles son las razones trigonométricas. Sen de epsilon es 4/5, cos de epsilon 3/5, tan de epsilon 4/3 y así sucesivamente. Ahora, ¿qué pasa si tienen un triángulo rectángulo y no conocen una medida? Por ejemplo, que tengan solo dos lados y no conocen el tercero. Pues muy fácil. Nada más aplica el teorema de Pitágoras, como ya lo conocemos, para hallar la medida desconocida. En este caso, aplica el teorema de Pitágoras para calcular este lado, ¿verdad? Aquello de hipotenusa a la 2 será igual a un cateto a la 2 más el otro cateto a la 2. Eso. Cuando encuentro este otro lado, pues ya procedo de la misma forma que en los ejemplos anteriores. ¿Está bien? Bueno. Muchas gracias por su atención. Espero que les vaya muy bien con sus prácticas. Para terminar, voy a mandar unos saludillos a algunas personas que me los pidieron. No recuerdo el nombre de todas porque no todos me lo hicieron por escrito. Pero bueno, uno de ellos es DJCR, Asofeifa K, Alonso.p, Chavarría, Ratito, 9A, 9B y 9C. Saludos chicos, que les vaya muy bien.